Bueno, muy buenas noches. Es un lunes más, ¿cierto? Hoy no vamos a leer el libro, pero he tenido algo en mente, ¿sí? Y he tenido un versículo en mente que quiero que debatamos un poquito. Pues no debatamos, compartamos un poquito, ¿cierto? En Santiago capítulo 3 habla sobre la lengua y cuando estuvimos hablando sobre los sentidos, hablamos del poder que tiene la lengua, ¿cierto? No sé si se acuerdan de eso. ¿Quién me puede decir que hablamos sobre la lengua? Más durito para que nos escuchen. Que está el poder de la vida y de la muerte. Eso, ¿cierto? Trabajo todo el día con niños y trato de mermar mi voz, pero no, aquí hay que hablar durito para poder que nos escuchen. ¿Cierto, Mari? No sé si usted se acuerda de lo que hablamos de la lengua. Sí, me acuerdo. ¿Qué dijimos de la lengua? Pues se hizo muchas referencias, pero pues sí, en resumidas es lo que hacemos, lo que decimos, eso opera en todo lo que nos rodea, que es el miembro más pequeño, sí, el miembro más pequeño del cuerpo, pero puede hacer muchas cosas, causar mucho daño, causar mucho bien. Y asimismo, también pues eso tiene mucho que ver hasta con la programación neurolingüística, porque lo que yo declaro, eso mismo va a actuar en otras partes, entonces, aún no siendo tan creyentes, se activa de alguna forma. Exacto. ¿Usted se acuerda? Sí, que tiene poder de dar vida o muerte. Y pues que, o sea, puede no simplemente, o sea, que sí, es como dice ella, es pequeñita pero poderosa. Sí, bueno, eso es real. Dijimos que la abundancia del corazón habla la boca. Eso, o sea, de lo que tenemos guardado, ¿cierto? Vamos a concentrar específicamente en el capítulo 3 de Santiago, que está hablando sobre la lengua. O sea, literal está hablando sobre las ofensas que podemos hacer hacia otros por las cosas que nosotros decimos, ¿cierto? Yo creo que hemos escuchado la frase que, bueno, no la frase, sino que hemos escuchado frases que de pronto nos han herido más que de pronto una cachetada, de pronto caernos, ¿cierto? Porque son hirientes. Y de pronto si es una persona que apreciábamos, si era una persona que queríamos o que teníamos pues un afecto, con esas palabras pues nos duelen mucho más, ¿cierto? Entonces, hablando de eso, pues Santiago está hablando como de eso. Una de las cosas que dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así su cuerpo. Mirad que las naves, aunque tan grandes, tan grandes, ¿cierto? Llevadas por los vientos, son gobernadas por un pequeño timón, ¿sí? Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No sé si usted ha escuchado a esas personas que dicen, pero es un fosforito. No le dicen cualquier cosita y ya se enciende y dice una cantidad de cosas. Y si es pues de groserías, dice una cantidad de groserías. Bueno, y con sus palabras se puede alborotar. Y si el otro también le quiere responder. Y si usted nota en las calles, las peleas no empiezan a los golpes. Que si un carro chocó al otro y empezaron a golpearse, no, primero empezaron ¿a qué? A alegar. Primero empezaron a gritar, y una palabra ofendió al otro con otra palabra, entonces yo también ofendo al otro con la otra palabra, ¿cierto? O sea, eso es algo que nosotros no le hemos prestado mucha atención, pero es bastante frecuente en nuestra vida. Muchas personas necesitan palabras de afirmación, casi todos nos gusta, pero esas palabras de afirmación para salir adelante, para sentirnos bien, para sentirnos queridos, apreciados en el trabajo, en la iglesia, en etcétera cosas, las palabras de afirmación le ayudan a uno a que uno, no es que se sienta exaltado o vanagloriado, sino que uno diga, uy, lo estoy haciendo bien, lo puedo mejorar, bueno, tal cantidad de cosas, ¿cierto? Pero también las palabras negativas a veces nos retumban demasiado en la cabeza, ¿cierto? No voy a hablar tanto de qué han hecho contra de nosotros, sino nosotros qué tanto hemos hecho en contra de otros. A veces hablamos mucho a la ligera y decimos una cantidad de cosas sin pensarlo, ¿sí?
sin Premeditar. No, es ese, Premonitar. esa, antes de ver las cosas, ¿cierto? No pensamos en lo que puede ocasionar una palabra maldicha o una manera de comportarnos, ¿cierto? Pero específicamente nuestras palabras. Entonces, ¿qué pasa? He estado pensando específicamente en este versículo y se los voy a leer. Ya al final de lo que está hablando de la lengua dice, de una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago está diciendo que nosotros somos una fuente, ¿sí? O sea, somos una fuente. ¿Y qué está emanando de nosotros? ¿Sí? Dice que de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Qué está en nuestro interior? ¿Qué hay en nuestros pensamientos? Ya lo hablamos la otra vez, pero ¿qué hemos estado emanando nosotros? ¿Por qué lo digo? Porque estaba pensando en eso, en el hecho de que me he convertido en una fuente que brota agua dulce y agua amarga. He pensado mucho en eso. ¿Será que de mí está brotando bendición y maldición al mismo tiempo, sin darme cuenta? O sea, sin de pronto quererlo así, o sea, sin ser consciente del todo, de pronto he permitido que en mi vida salgan cosas negativas y positivas a la vez, hacia las personas, hacia lo que hacemos, hacia lo que nosotros expresamos al mundo. O sea, de pronto, pongamos un ejemplo cotidiano, al despertar en la mañana le hablé muy bonito a mi mamá, le dije que la amaba, le di un abrazo, le di un pico en la frente, me fui a trabajar y cuando llegué vine tan cargado de tantas cosas, mi mamá me puso a lavar la loza, me enojé con ella, le grité, lavé esos platos así, quebré los platos, cerré la puerta duro y me acosté a dormir peleado con ella. Tan así de pronto a veces son nuestros días. O sea, en la mañana brotó algo bonito y en la noche brota algo feo. En un solo día. La noche está. En el día es Fiona la mujer bonita y en la noche es Fiona la mujer Ay, no es fea. así. En el día es princesa y en la noche es Fiona. Entonces, si nos ponemos a pensar, yo creo que en más de una ocasión a veces somos así. Y no significa que no, es que nunca nos vamos a irar, o es que nunca vamos a pelear, o es que nunca nos vamos a enojar. No, me refiero a yo qué le estoy dando a la gente. O sea, la gente que está recibiendo de mí. De pronto la gente está diciendo, ay, pero tan bipolar. ¿Sí lo hemos dicho en alguna vez a alguna persona? O lo hemos pensado al menos de alguien. Dice, pero está tan bipolar. Me sonríe y luego está enojado. O lo veo por allá todo chévere hablando y todo bacano y el ratico ya está como todo amargo, como todo. ¿Sí me entiende? Yo creo que se lo hemos dicho a alguien o lo hemos pensado de alguien, ¿cierto? Pero ¿será que alguien ha pensado eso de nosotros también? ¿Qué dice Mari? Sí ha pasado, ¿Sí ha pasado? que a veces piensan eso de mí, porque uno no siempre está en la misma tónica, llega un punto donde uno, la verdad, uno a veces llega y se cansa de ser bueno. Entonces la gente está acostumbrada a verlo a uno de una forma y si usted actúa de otra, entonces ya es malo. Y uno obviamente tiene que tratar de ser bueno, trabajar en ser bueno, porque pues Jesús es el ejemplo. Pero a veces pasa de que no, y entonces lo ven a uno desde otro punto de vista. Y es Dice, normal, porque igual errar es de humanos. Solo que uno no puede quedarse repetitivo en eso. Es que yo no creo que sea tanto el tema de la bipolaridad, sino que yo pienso que, bueno, Mari y yo hemos vivido cosas muy similares y yo creo que ya llega el punto de que uno es como tan dado a las personas que llega un punto donde uno también se blinda y dice, pero ¿por qué siempre tengo que ser yo
la que busco, la que esto, la que el otro. Entonces llega un punto, y creo que eso es lo que también ha pasado en nuestra amistad, que llega un punto donde uno ya deja de insistir y ya dice, pues si no, no me dice que de salir, no salimos. Sino también hay esa reciprocidad, entonces no lo digo. Entonces, eso pasa no solo a nivel de amistad, sino también a nivel familiar. Uno dice, o sea, uno se cansa, por ejemplo, yo me cansé de ser siempre la de mis primos, las de escribirles, preguntarles cómo está. Ahorita que no lo hago, pregúntame cuántos de mis primos me escriben. O si me escriben es una vez cada tanto, ¿sí? Y lo mismo pasa en las amistades, uno se cansa de ser uno la que insiste. Entonces, si ya no dicen como, ay, esto, lo otro, ya uno, o sea, como que llega un punto en la vida de uno donde también uno toma ese tiempo para uno, o sea, que estén los que quieran estar, que salgo con el que quiera salir, ¿sí me entiendes? O ya se concentró uno tanto también en vivir su vida y no está mal con las otras personas y no se dice que así se debe actuar, sino que también se tiene que tomar como esos espacios para uno. Sí, pero No, estamos y hablando de algo. en el ¿Cómo? trabajo también, en el trabajo también pasa, porque es que todos somos un mundo y es muy difícil yo estar 100% bien todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó hoy en el trabajo. Una amiguita con la que yo mantengo en el trabajo, esta mañana yo ni siquiera sé qué hice mal, porque realmente no. Cuando ella dice que me pasaba, que si era por X persona, que si era por yo no sé qué. Y yo le dije, no, simplemente estoy muy embolatada con un trabajo, pero se me regó en prosa, pero porque yo estaba muy seria y concentrada en lo que yo estaba. Entonces, a veces pasa de que si lo ven a usted serio un momentico, entonces ya qué hice, qué pasó, entonces qué fue lo malo, que alegan, que yo no, que entonces es muy difícil uno siempre estar, pues no es muy complicado siempre ser el mismo, pues no, pienso yo. Eso. Yo quiero que nos concentremos. Yo no digo que hay cosas que uno tiene que ponerle límites, hay cosas que uno no va a hacer siempre el mismo, hay cosas que uno tiene que cambiar, todo ese tipo de cosas, pero la palabra está siendo bastante clara en el sentido de que está saliendo de nuestra boca. O sea, eso sí lo podemos controlar. La lengua, si le damos rienda suelta, es algo pequeño, es un fuego pequeño que puede encender un bosque, ¿sí? Pero que si la controlamos puede prevenir demasiadas catástrofes, ¿sí? Ahí es donde me quiero concentrar. No tanto en si hacemos o no hacemos cosas, o si mejoramos o cambiamos. Exacto, pero era un ejemplo de cuando uno lo hace. Entonces, cuando nosotros pensamos ese tipo de cosas, vamos a esto. ¿Qué está saliendo y qué está brotando de nosotros? Y eso es algo que sí podemos controlar. Y sé que a veces también sale cosas buenas y malas de nosotros. O sea, no tanto el hecho de hacer cambios, porque es necesario hacer cambios. Y ahí es necesario tomarnos un espacio, es necesario tomarnos un tiempo. Jesús se apartaba de la gente y tomaba un tiempo, meditaba, oraba, hablaba con Dios y luego se volvía y seguía su trabajo, ¿cierto? Jesús se cansaba, Jesús descansaba, Jesús hacía una cantidad de cosas, pero algo que sí no cambia, porque algo sí tiene que permanecer en nosotros como una esencia, es que somos hijos de Dios. Eso es lo que no puede cambiar. Sí, podemos tomar acciones, sí, podemos retraernos, sí, podemos apartarnos, sí, podemos descansar, sí, podemos socializar una vez, otras veces no tanto, pero algo que no puede cambiar en nosotros es una identidad. Y que esa identidad no es que sea visible para mí. Ay, no, es que yo sé que yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo voy a la iglesia y punto. Al que no le gusta, pues que no le guste. No, hay algo claro y es que en Jesús sí se notaba quién era Él, desde siempre, sin importar lo que hiciera, porque aun cuando se enojó y tumbó las mesas en el templo, se sabía quién era Él. ¿Sí van a entender el punto? O sea, ¿qué brota de nosotros? Y eso es lo que yo me he estado meditando. No tanto el hecho de si tomamos acciones diferentes, sino el hecho de que, ¿qué está recibiendo la gente de mí? O sea, ¿qué hay dentro de mí que yo le estoy aportando a la gente? O sea, los otros, ¿qué están viendo de mí?
si están recibiendo bendición, como le dice la palabra, que de la lengua salen dos cosas, bendición y maldición, no puntos medios. Y maldición no es que, ay, yo lo insulté y lo maldije, no. Maldición puede ser que esa persona quiere trabajar y usted se lo lleva a jugar todos los días. Eso es una maldición para ese personaje. Porque usted lo lleva a jugar todos los días y nunca lo dejó trabajar. Y lo que él necesita era trabajar. ¿Sí me entienden? Maldición no es solamente hablar mal. Pues sí, maldición viene de la palabra decir mal. Pero la maldición para una persona puede ser el hecho de llevarlo a lejos del propósito que tiene esa persona con Dios. Uno cuando bendice a una persona, cuando la acerca al propósito que tiene con Dios. El acompañamiento, digamos que está pasando por un momento difícil y el acompañamiento solamente, digamos, en un hospital, dándole mercado, eso no es solamente bendición. Porque si lo puede acompañar toda la vida en sus momentos difíciles, pero si nunca lo acercó a Dios, usted nunca fue de bendición para una persona. Fuimos maldición, lo entretuvimos tanto que esa persona tampoco nunca tuvo la oportunidad de acercarse a Dios. ¿Sí me hago entender? O sea, la palabra está siendo muy clara y dice, ¿qué sale de mi boca? Pero de mi boca no puede salir dos cosas. Agua dulce y agua ¿qué? Amarga. Y yo las pongo así. Si yo abro la misma cantidad, dos llaves, la misma cantidad de agua dulce y agua amarga, ¿cuál sabe más? Si es la misma cantidad, créame que el sabor que más predomina es la amarga. Y lo hemos visto y lo sabemos siempre. ¿Por qué lo sabemos siempre? Porque haga 10 cosas bien y haga una mal y pregúnteme cuál recuerdan. Esa una que hizo mal. Por esencia es algo que pasa, que no debería pasar, pero es algo que pasa. Porque la parte amarga del ser humano predomina más, siente más el sabor que la parte buena. O sea, no estoy diciendo que sea más importante, estoy diciendo que el sabor se siente más. ¿Sí van a entender la referencia? Entonces, ¿qué pasa? De nosotros, Dios ya ha dicho algo de nosotros, una identidad, somos hijos, una cantidad de cosas que hemos hablado, una cantidad de cosas que ya sabemos. Pero a veces creo, o en mi caso, que estoy brotando agua amarga. Y eso no está siendo bendición para los que están a mi alrededor. Está siendo de maldición. Es algo que he pensado y es algo que yo digo, hay que mejorarlo y cambiarlo. Parte de mi restauración, parte de mi comunión con Dios ha sido en base a esa. ¿A qué? Con base a eso. ¿A qué? A que Dios transforme el hecho de lo que yo estoy brotando. O sea, que lo que yo le di a la gente sea de bendición, provenga de Dios y los acerque a Él. No que lo que yo le esté dando a la gente sea todo lo contrario. Y por hacer bonito hacemos feo muchas veces. Ay, pero es que yo lo acompañé, me los llevé a jugar, siempre estuve con él, pero nunca le permitió crecer. Nunca lo instruyó, nunca lo edificó. Pero estuve con él en todos los momentos difíciles, sí, pero ¿y luego qué? Porque la salvación viene ¿por qué? La fe viene ¿por qué? La fe. Por el oído. Por el oír. ¿Y el oír qué? Por oír la palabra. Y exactamente. ¿Y la salvación es por qué? ¿La salvación? ¿Cómo así? ¿Es por qué? Por fe. La salvación es por fe. Entonces hacer la pregunta, ¿no? No. ¿Por qué es la salvación? Por fe. Por el sacrificio. Pues sí, por creer en Jesucristo, pero es lo que yo broto de mí, ¿qué hay? Fe. O sea, el creer en Jesucristo, lo que Jesucristo hizo por mí, que Él es el que nos salvó, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa eso? Porque tengo fe, ¿cierto? Okay.
El punto es, Ahorita me deslice, pero- el punto es de que Jesucristo murió por nosotros y para tener salvación tengo que creer en Él, que es tener fe. Y para yo tener fe, ¿qué tengo que hacer? Oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Si usted quiere que las personas que están a su alrededor, sus amigos, sus compañeros, sus familiares, tengan salvación, tiene que llevarlos a que ellos puedan creer en Jesucristo y en lo que Él hizo. Y para que crean en lo que hizo Jesucristo, tienen que tener fe. Y para tener fe, tienes que haberle dado la palabra a Dios. Perdón. Ay, me ahogué. Entonces, si yo nunca le doy la palabra a Dios a alguien que aprecio y que quiero que vaya al cielo o que tenga salvación, esa persona nunca va a tener fe. O sea, nunca va a creer en Jesucristo. O sea, nunca va a creer en el sacrificio que hizo Jesucristo, gracias. O sea, nunca va a tener salvación. ¿Sí me hago entender? Porque es algo que ya tenemos que empezar a tener en práctica. O sea, es muy bonito escuchar de Dios. Es muy bonito hablar de Dios. Es muy bonito todos estos espacios, es muy bonito una cantidad de cosas, pero ya es hora de hacernos ese tipo de preguntas. ¿Qué preguntas? Bueno, Dios, ¿qué demanda de mí? O sea, para tener salvación no tuve yo que hacer nada. Para que Dios me amara, yo no tuve que hacer nada. Para recibir esos regalos, yo no tuve que hacer nada, solamente recibirlo. Nunca tuve que hacer ningún tipo de sacrificio. Pero Dios sí nos pide algo. Nos pide nuestro corazón. Es lo único que nos pide. La disposición de que Él pueda entrar en Él. Pero cuando Él entra en nosotros, Él sí nos demanda algo. Dice, si yo estoy con ustedes, hagan lo mismo que yo hice. O sea, si ustedes van a creer en mi sacrificio, ustedes también, o sea, si ustedes que van a creer en la cruz y en mi sacrificio, ustedes también, ¿qué? Tomen su cruz y síganme. Si ustedes van a creer en mí, me van a atesorar en su corazón, síganme. Síganme, ¿cómo? Pues haciendo lo mismo que yo hice. Y aunque Jesús se apartó, descansó, se enojó o una cantidad de cosas como ser humano, Jesús nunca perdió su identidad. Y esa es la pregunta. ¿Nosotros hemos perdido nuestra identidad? Y les hago otra pregunta. ¿Qué dicen las personas de nosotros? O sea, que nos critiquen por ser cristianos o por ser hijos de Dios, genial. Porque la esencia no se ha perdido. Puede ser crítica. O que nos feliciten por ser cristianos, genial. Porque no se ha perdido la esencia, ¿sí? O sea, no importa si es crítica o si es... ¿qué sería contrario a la crítica? Lo contrario a la crítica, no importa que sea, pero desde que la esencia no se pierda. ¿Sí me voy a entender? ¿Qué dice la gente de nosotros? La gente sigue diciendo, usted tiene algo diferente, usted es un hijo de Dios. La gente sí sigue pensando eso de nosotros, o dicen, usted es uno más de todos nosotros. Usted se comporta igual, usted hace lo mismo que nosotros. No veo la diferencia entre que usted va a la iglesia y yo no voy a la iglesia. Porque creo que es un error que hemos cometido. Y sin ánimo de hablar del resto de las iglesias y el resto de las cosas, pero yo creo que últimamente el mundo impactó más la iglesia que la iglesia al mundo. Y sé que hay cosas que no son malas, pero ya no se haya una diferencia ni en géneros, ni en música, ni en maneras de comportarnos, ni en iglesias. Ya no hay ninguna diferencia. Y no digo que eso sea pecado, esté mal, no,
Me refiero a que seguro nuestra identidad no se ha contaminado. O sea, de nosotros, y no hablemos de los demás, pero hablemos de nosotros, los que estamos acá, ¿sigue brotando solo miel o también brotamos otras cosas? O sea, ¿nosotros seguimos dando bendición a las personas o también les damos maldición? Porque si es así, no podemos seguir así. Ya es tiempo de cambiar ese hecho, de que nuestra identidad nos lleve a que brotemos solo miel, bendición al mundo, aunque hayan otras cualidades, otras acciones que podamos hacer, pero que nuestra identidad siempre esté definida. ¿Sí me van a entender? ¿Qué piensa Ariel que tiene cara de pensamiento? Está mirando si le salió algo. Se vuelve más sabio. Está haciendo acciones positivas. Si pienso positivo, pasan cosas positivas. Si pienso positivo, pasan cosas positivas. No, tiene mucha razón. Interesante. Si me van a hablar, me hacen así como Uriel, listo. ¿Qué piensa Camila? Yo pienso no, que se tiene mucha razón, o sea, a veces es una frase que dice mucho mi mamá, o nos la repite mucho en la casa y es, a veces queremos la bendición, pero no queremos como no el sacrificio, sino el proceso, lo que se tiene que vivir para llegar a esa bendición. Entonces a veces queremos muchas otras cosas, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y fue algo que pasó esta tarde que yo me quedé pensando mucho. Y es, por ejemplo, estaba mi tía en la casa y ella nos decía que, pues, que ellos oraban por todo y agradecían a Dios por todo, por los alimentos, que antes de acostarse oraban. Y pues es un hábito que, por ejemplo, Victoria tiene. Victoria antes de dormir siempre me dice, prima, oremos. O tía, ven, ora conmigo. ¿Y cuántas veces, y yo hoy me hace esa pregunta, cuántas veces nosotros siendo cristianos nos hemos acostado sin orar? Bueno, no sé si solo me pasa a mí. Por X o Y motivo, uno se acuesta sin orar, sí, sin agradecer a Dios por todo lo que vivió, o algo tan simple como la comida. Y hoy nos acordamos del tema también de mi abuela. O sea, nosotros renegamos por cosas muy mínimas y yo tiendo a hacerlo mucho, pero hoy hablábamos de mi abuela y yo fui confrontada en eso porque mi abuela, a pesar de su proceso tan difícil que vivió, los dolores que sentía, que digamos que solo lo puede sentir ella y Dios, ¿cierto? Solo lo puede entender una persona que lo vive. Pero en medio de todo eso, mi abuela nunca le renegó a Dios. O sea, o por lo menos yo, Camila, nunca escuché que ella renegara a Dios. Ella siempre decía, bueno, vamos, si Dios puso esto fue por algo. Y ella seguía y seguía y seguía hasta la muerte, ¿sí? Ella nunca renegó a Dios, o hasta donde yo la escuché, nunca lo hizo. Entonces, yo decía, a veces hay cosas mínimas que uno que tiene que marcar la diferencia, sí lo hace. O a veces uno me pasa, soy muy lengua y suelta y a veces quiero decirles cosas a las personas, pero no son las personas correctas para Las palabras expresarme correctas. o desahogarme o X o Y motivo porque no lo toman así. Entonces que también tenemos que, o sea, que si la gente, a veces vemos muy próspera a la gente de afuera, le decimos, pero ¿por qué? Pero es que la gente de afuera está haciendo más que nosotros que estamos acá adentro. ¿Sí me van a entender? O sea, las personas de afuera oran más y agradecen más a Dios que nosotros mismos. O esas personas están más aferradas a Dios y a obedecer cosas de Dios que nosotros que estamos acá y somos los que tenemos que hacerlo. Mari quiere decir algo. Hay que hacer así, recuerda. No, no, pues pienso que sí es más de uno, primero autoevaluarse, reconocer en qué se falla, porque sí, la verdad es que sí pasa.
sea, hay momentos donde uno actúa no de la manera adecuada, aún conociendo o siendo creyente, por muchas cosas y situaciones. Inclusive ayer veía un video de una parejita, es que 70 veces 7 y hablaban de eso. Entonces decían que pues qué tal comportarnos, que todos los domingos vamos a la iglesia y estamos creyendo en que Dios existe. Pero ¿y qué tal entonces si somos de los que dicen Dios no existe, pero llega el momento en que Jesús viene, bueno, nos morimos tal, y resulta que sí era verdad y Jesús sí existía, pero actuamos mal? O que actuamos bien, pues vamos a tener la bendición. Pero ¿qué tal cuando estamos en medio? Cuando a veces sí y a veces no. Pero siento que es un proceso, digamos, de un día a día, o sea, es un día a día de trabajarlo, de cada día pues trabajar en pro de, y el versículo que a mí me gusta de puesto los ojos en Jesús, porque lastimosamente aún en eso es, digamos que uno como que a rato se cansa, y uno dice como que, ay, será, como que sigo, como que no sigo, pero es que esto, pues uno a veces entra como en esos pensamientos más profundos de lo normal. Y eso lo lleva a uno a tomar decisiones contrarias en la vida que afectan el entorno en el que usted se mueva. Entonces siento que sí es primero de autoevaluarse y tener claro qué se ha creído y en pro de qué estamos. Y si en algún momento pues se siente esa falla o se siente ese error, pues cambiar, intentar trabajar y que cada día vaya disminuyendo esa situación, porque pues creo no es fácil. Pues de un día para otro que eso cambie, ¿no? Hay varias cosas ahí y es que yo les quiero dejar algo ya para que terminemos esta parte. Yo he pensado mucho en ese tema del hecho de qué brota de mí. O sea, hay cosas, acciones que tenemos que cambiar, pero más que preocuparnos ahora por las cosas que tenemos que cambiar, que es necesario, es que nos preocupemos por el hecho de qué estamos dando, ¿sí? Dice Jesús que Él no vino para ser servido, sino a servir, y que usted y yo somos servidores. Esa es la esencia, servir. Y uno no sirve si no tiene a quién servir, ¿sí? Cuando las bendiciones nos llegan a nosotros, las bendiciones acogen a todas las personas a nuestro alrededor. Y nuestras acciones malas no solamente nos perjudican a nosotros, nuestras acciones malas perjudican a muchas otras personas que también están a nuestro alrededor. Eso es algo que siempre pasa. Nada de lo que nosotros hagamos que sea malo y que me perjudique, no toca a otro, siempre toca a alguien más, ¿sí? Si es una enfermedad, los otros lidian con su enfermedad. Si es, no sé, ir a la prisión, los otros lidian con el dolor, una cantidad de cosas, ¿cierto? Nunca lo que me perjudica solo a mí, sino que perjudica a los demás. Y nunca lo que me bendice solo a mí, sino también bendice a los demás, ¿cierto? Entonces, cuando hablo de esto, hablo de que a veces nosotros somos, no sé, puedo llamarlo egoístas o solitarios, bueno, yo no sé, pero pensamos de que solo me pasa a mí y ya, no pasa nada. Ah, esto es conmigo, yo soy así y no pasa nada. Pero Jesús no lo dijo así. Jesús dijo, usted es un servidor y usted tiene alrededor suyo una cantidad de personas a las cuales puede impactar porque usted es luz y sal del mundo. Y una luz no se puede esconder, una luz tiene que reflejar. ¿Sí? Cuando entendemos esa identidad, entendemos de que nosotros, sí hay algo que hay que cambiar en nosotros, pero no solo hagámoslo por nosotros, sino que pensemos mucho en el hecho de que hay otras personas a las cuales tenemos que impactar, o sea, a las cuales Dios ha puesto ahí para que vean nuestra vida como un reflejo, para que vean nuestra vida como una luz de esperanza, una luz de salvación, que es Jesús, obviamente, que es Dios, obviamente, pero que nosotros podamos ser ese canal o ese puente para que ellos se acerquen a Dios. Para eso estamos acá. Esa es nuestra identidad, la identidad de todos. Todos tenemos talentos, dones, cosas diferentes, luchas diferentes, pero todos tenemos un mismo fin. Y si no estamos cumpliendo ese fin, no estamos haciendo nada.
Nuestro fin es reflejar a Jesús en todas las cosas que nosotros hagamos, porque Jesús lo hacía así. Jesús se sentaba con una prostituta, un leproso, un ministro de Dios, un pastor, un indigente, un pescador, un trabajador, un carpintero, un cobrador de impuestos, fuera quien fuera, siempre era Jesús. Y fuera que estuviera en una boda tomando vino o fuera que estuviera en el desierto haciendo ayuno, siempre era Jesús. Él no cambiaba. Su identidad estaba clara de quién era él y todos lo reconocían como él. Y a sus discípulos también. Este habla igualito, se comporta igualito, este es uno de los suyos. Y por años a la iglesia se le reconoció, porque hasta hace unos años uno decía, ese es evangélico, ese va para la iglesia el domingo, ese tal cosa, se reconocía, se veía. Ahorita ya no sabemos mucho quién va para dónde. Y no solo hablo de vestidos, de comportamiento, no, pero todo eso tiene que ver mucho en lo que expresamos. Ahorita me refiero más a nuestras palabras. ¿Qué estamos diciendo? ¿En verdad somos de bendición para otros? Cuando alguien está mal o cuando alguien se enoja conmigo, cuando alguien me choca el carro, me choca la moto, cuando alguien me empuja en la calle, yo me enojo y le digo, oigan a este, ¿qué le pasa? O le digo, hey, ¿qué pasó? ¿Le fueron las luces? ¿Qué onda? Venga, oremos, tranquilo, relájese, vamos a solucionarlo. O sea, ¿qué haría Jesús en el momento? Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, porque eso se reconoce. Por más que uno diga, ay, sí, yo soy, eso se reconoce y arriba se reconoce. Y no son los milagros, ni el echar fuera demonios, ni hacer milagros, porque Jesús lo dijo, en mi nombre hiciste una cantidad de cosas, echaste fuera demonios, pero yo ni te conozco. Los milagros no son. Ni ir a la iglesia tampoco nos salva. Es lo que brota de mí, que hay en mi interior que está brotando al mundo. Eso es algo que yo les quería dejar, es algo que pienso que yo voy a seguir meditando en el sentido de que tengo que trabajarlo. Y como dice María, es cierto, uno no cambia de la noche a la mañana, pero no se preocupe por el mañana, cambie hoy. Y mañana, cambia hoy. Siempre cambie el hoy. Cambie siempre el hoy. Nunca diga voy a cambiar mañana, porque nunca llega el mañana. Cambie siempre el hoy. El lunes. Cambie el hoy. ¿Sí? Cambie usted hoy. Y Pablo le decía, todos los días me levanto a hacer lo bueno. Todos los días tengo que luchar con el viejo yo, con el viejo hombre. Todos los días. Y eso es una carga perpetua. Bueno, es una carga hasta la muerte. Todos los días. Es algo que nosotros tenemos que cargar. ¿Qué? Pues ese hecho de que ese día usted cambie usted, mejore usted. Que todos los días en la mañana usted se diga, se me propongo hacer la mejor versión de mí. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Todos los días propóngase ser la mejor versión de usted. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Todos los días propóngase ser la mejor versión de usted. Todos los días levántese a hacer lo que tiene que hacer como Dios dijo que lo hiciera. ¿Sí, amén? Vamos a orar. ¿Sí? Padre, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, papá. Yo solo te pido, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos porque a veces somos muy lenguisueltos, Señor, a veces accionamos de una manera incorrecta, Señor. Ayúdanos porque a veces somos unos fosforitos, Señor, que todo nos molesta, todo nos irrita, todo nos fastidia. Señor, ayúdanos porque a veces decimos palabras hirientes, porque a veces no somos de bendición, sino que somos de maldición y de tropiezo para otros, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin saberlo y sin quererlo, Señor, no estamos ayudando a la gente, sino que nos estamos volviendo unos más del común. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Padre, queremos cambiar, queremos ser diferentes, queremos ser tus hijos, Señor, pero sobre todas las cosas te pido que nos ayudes, Señor, a tener tu identidad. No mi identidad, no lo que yo soy, no, tu identidad, lo que tú quieres que yo sea.
Ayúdame, Señor, a que todos los días yo me pueda levantar, a hablar, a comportarme como tú quieres que yo lo haga, Señor. Yo te bendigo en esta noche, Señor. Ayúdanos, guárdanos, protégenos, levántanos, Señor, fortalécenos. Edifícanos día a día y permítenos avanzar paso a paso, Señor, cada día más a la excelencia de lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. ¿Vale?